Hoy en día, en estos momentos, existen protestas en el mundo islámico por una situación eminentemente religiosa. Sabemos que el Corán es la Biblia, por decirlo así, de los árabes, de la mayoría, de los musulmanes. Y en Libia precisamente se ha dado un acontecimiento muy triste, puesto que a raíz de la película que se exhibió acerca del profeta de los islámicos, en donde se le ridiculiza, por decirlo así, a Mahoma, muchos fanáticos fundamentalistas religiosos agredieron la embajada de Estados Unidos en Libia, asesinaron al embajador y a otros 3 miembros de ahí de la sede diplomática. Y lo mismo está pasando actualmente en Egipto y en otras partes del mundo. Esto se debe precisamente a los fundamentalistas, por decirlo así. De alguna forma las religiones tienen creyentes de toda índole. Lo mismo los mesurados, los moderados, que aquellos religiosos, aquellas personas que son fanáticos. Y bueno, esto suele ser en todo el mundo. Recordemos que aquí en México también ha habido fanatismos tremendos. Recordemos que ya por 1925, en la llamada la Guerra de los Cristeros, en donde el gobierno de Calles trató de someter, por decirlo así, de quitarle algunos privilegios a la Iglesia Católica, y muchos religiosos, sobre todo sacerdotes del culto católico, impulsaron, motivaron a los feligreses y se dio todo un levantamiento que costó miles de muertos, básicamente del Bajío, en los estados de Michoacán, de Guanajuato y Jalisco, la llamada Guerra de los Cristeros. Eso precisamente, muchas veces los aspectos religiosos, los creyentes religiosos, son movidos por los jerarcas de las iglesias. Y acaba de pasar también aquí, en México, con la famosa Nueva Jerusalén, comunidad del municipio de Turicato, ahí en Michoacán, en donde un grupo religioso disidente precisamente de la Iglesia Católica tomó una actitud muy conservadora, ultraconservadora, y no admite ninguna capacitación, ninguna escuela. Y vimos cómo en semanas pasadas, en donde un grupo de religiosos, precisamente de esa secta religiosa, por decirlo así, auspiciados por un padre llamado Nabor, destruyeron unas aulas, unas escuelas, porque se oponían a que se diera ahí instrucción escolar, sobre todo básicamente a nivel primaria y secundaria. Y actualmente esas autoridades no han podido todavía negociar con los grupos. Actualmente van a construir unas aulas en otra localidad. Sin embargo, los disidentes de ese grupo religioso están pidiendo que se haga valer la ley. Y efectivamente, ¿cómo es posible que un grupo de personas destruyan un bien público y se queden impunes? Parece que el gobernador de ese estado está procediendo. Es decir, en México ciertamente hay libertades, pero esas libertades no quieren decir libertinajes o cuestiones fundamentalistas. Sabemos que la educación, el artículo 3, es laica. ¿Qué quiere decir? Que está libre de credos, de creencias. México, en las reformas que hizo desde 1857, ya la religión, aquí la escuela, la escolaridad primaria y secundaria básicamente y todas las demás, no tienen que ver con tintes religiosos. Y actualmente así debe de ser. Y en última instancia, si las personas que son fanáticas de esa secta religiosa de ahí de Michoacán, si no quieren mandar a sus hijos, bueno, a lo mejor están en su derecho, aunque tienen obligación de hacerlo. Sí, pero lo que sí no puede ser que se opongan a que otras personas manden a los hijos a la escuela. Y no van muy lejos. Esas cuestiones religiosas han creado confrontaciones en muchas comunidades de una u otra índole. Recordemos aquí en 85 cómo se dio ese cisma religioso entre 2 grandes grupos que se formaron a raíz del problema que hubo con el padre Miguel León, con el padre Gabriel León y con el padre Candelas, Jesús Candelas, cuando la sede de Altamirano, el obispo llamado Lizares, parece ser que hubo un distanciamiento entre el obispo y el padre Gabriel León, puesto que este era el director del seminario, y se dio una incisión tremenda.
La mitad de las familias de aquí de Tejupilco iban a favor del padre León y el padre Candelas, y la otra parte iban a favor del obispo Lizares. Y se dio enfrentamientos que afortunadamente no llegó a mayores cosas. Eso nos da una pauta para ver cómo se mueven, cómo es muy delicado, ¿verdad?, sobre todo los tratados de la iglesia, que muevan a la ciudadanía por cuestiones realmente religiosas o políticas. Y recordemos que en ese 85 las autoridades no intervinieron, como no están interviniendo tampoco aquí en Michoacán. Son cuestiones muy delicadas. Sabemos que las cuestiones religiosas el gobierno las tiene con mucho tacto, puesto que ese fanatismo en un momento determinado puede desbordar los ánimos y puede llegar a situaciones mayores. Y bueno, ojalá pues las gentes de aquí, de México, hablando particularmente aquí de la Comunidad Nueva Jerusalén, se sensibilicen, y en última instancia la autoridad tendrá que imponer su autoridad, valga la redundancia, puesto que vivir en un Estado de Derecho significa respetar las reglas, y quien no lo hace, bueno, tendrá las consecuencias. Y bueno, pues actualmente ya por lo menos en México hay una tolerancia. Sabemos que aquí en Tejupilco, ya a raíz de unos 15, 20 años, ya hay muchas otras organizaciones religiosas, y hay cierta tolerancia, ya no es como antes, ¿verdad? Ya respetamos a unos y otros, que en última instancia son creencias. ¿Quién tiene la verdad absoluta? Pues nadie, ¿verdad? Todos creemos en eso superior, y cada quien lo entiende a su forma, a su manera, o de acuerdo a cómo fue creado para ello. Esperamos que así pues las cuestiones religiosas, y así como las cuestiones políticas, pues también se den bajo un marco de respeto. Y bueno, hablando de cuestiones políticas, el próximo comentario lo haremos de la incisión que se dio al interior de las izquierdas, en donde López Obrador va a formar su partido y deja por un lado al PRD, al PT y al Movimiento Ciudadano. Pero bueno, de eso hablaremos ahora. Ahora nos dedicamos a las cuestiones religiosas, que también tiene que ver mucho con las cuestiones políticas. Recordemos que a veces son creencias, y también así como los religiosos hay fundamentalistas, hay extremistas, también en el aspecto político los hay. Pero eso nos ocuparemos la próxima semana. Gracias, buenas noches.